Hola, buen día, Javier, ¿cómo estás? Te saluda Sergio Centenaro, ya estamos al aire, estamos en Radio Lateral con Fundamento Criollo, aquí en la provincia de Misiones. Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Saludos a Misiones, a ustedes y a todos los escuchas. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Javier, ponernos a tono con este trabajo en el que no has claudicado y seguís avanzando en un juicio hacia la figura del presidente de la nación, hacia la persona del presidente argentino Javier Milei y también hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel. Queremos interiorizarnos de este trabajo que estás llevando adelante. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar tiempo atrás y bueno, ya avanzabas en un juicio contra ellos. Saber en qué estado está este trabajo que has comenzado. Bueno, como recordarás, después del 24 de marzo, en que se emitió un video por parte del gobierno a cargo de Juan Bautista Joffre, Uh-huh. yo hice una denuncia, no solo por ese video, sino por algo que yo venía observando y siguiendo Uh-huh. como militante de derechos humanos, como abogado de derechos humanos, que eran las constantes manifestaciones de parte de Milei, de Villarruel, y también de Joffre, que en ese momento actuaba por separado, ¿no? Y que después fue incorporado como ideólogo a este tándem Uh-huh. a favor de los procesistas, de los videlistas, ¿no? Uh-huh. En esa oportunidad yo había señalado que venía dándose una seguidilla de declaraciones que iban en el sentido de reivindicar el terrorismo de Estado como algo en definitiva necesario y que los crímenes de lesa humanidad habían sido en realidad meros excesos y no producto de un plan sistemático de exterminio, como dijo la justicia argentina, en todos los fallos de juicios de lesa humanidad a lo largo y a lo ancho de la República. Entonces, a mí me parecía, estaba convencido de que esto constituye un delito, el delito de apología del crimen, apología del terrorismo de Estado, abuso de autoridad y incumplimiento de los deberes de funcionario público en el caso de Villarruel y Milei. En ese momento Joffre no era funcionario público, después fue incorporado a la nueva CIDE, a la recreada CIDE. Entonces, en ese momento yo sostenía que había un plan para reivindicar social y políticamente la represión ilegal de los años 70 y que ese plan se iba a traducir también en intentos de liberación de los represores. En ese momento la jueza Servini le corrió traslado al fiscal Stornelli, y el fiscal Stornelli, que es un hombre que viene, no olvidemos, de la familia militar y tiene vínculos múltiples con ese sector, en algún momento plantea que, bueno, él veía que las declaraciones de estos personajes no eran agradables ni plausibles, pero que en definitiva estaban amparados por la libertad de expresión. Entonces pide la desestimación de la denuncia. Pero lo que no contempló Stornelli, o no lo quiso contemplar, es que en realidad yo estaba planteando que no era una cuestión de expresiones, ni tampoco de abrir un juicio histórico sobre hechos pasados, sino que hay un plan oficial para reivindicar a esos delincuentes. Y efectivamente esto se vio corroborado después, se vio corroborado con todo este escándalo que han representado la visita de legisladores de La Libertad Avanza a represores que se encuentran encarcelados en Ezeiza, y la publicación de chats, en donde claramente se ve que no se trata solo de expresiones, que se trata de un proyecto. Y la verdad es que desde un primer momento se había mencionado que esos sectores habían hecho aportes económicos a la campaña de Villarruel, a la campaña de Milei a través de Villarruel. De hecho, me lo comentó, me lo recordó en un reportaje Miguel de Rensis,
Y bueno, efectivamente estamos viendo todo este despliegue que revela que nos hallamos en las puertas de una situación que procura... ¿Me estás escuchando? Porque Sí, veo una interferencia de otra llamada. sí, te escucho. Una situación que ha hecho eclosión en los últimos días. Entonces yo llevé todo esto ante la Cámara de Casación Federal para que reexamine lo planteado por Servini y principalmente por Stornelli, y para que los obligue a investigar, que de alguna manera imparta directivas para que siga adelante la investigación, porque estamos en una cuestión en donde no se está discutiendo meramente manifestaciones, sino que hay un plan cuyo objetivo final es volver a entronizar a Videla en el panteón de próceres, cuando restablecer los retratos de Videla en los lugares de los cuales fue desalojado, y buscar una reivindicación política y social de quienes llevaron adelante la peor masacre de la historia argentina. Entonces, esto es algo que no podemos permitir, que tenemos que ponernos de pie a frenarlo. Entonces, veo como muy saludable que se haya desatado este escándalo a raíz de los legisladores, pero aún así es insuficiente, porque se sigue tolerando que se planteen cosas tales como que se trata de unos viejitos, que en realidad en los años 70 se cometieron meros excesos en una guerra, que se diga que se intente de alguna manera justificar el accionar de la última dictadura militar, accionar brutal, accionar absolutamente criminal, como una respuesta a el terrorismo subversivo. Entonces, esto no lo podemos tolerar, porque si lo toleramos, el problema es que eso va a terminar siendo parte de una justificación del accionar futuro de la represión. Nos vamos a encontrar a las puertas del restablecimiento de esos métodos a los cuales dijimos nunca más. Y insisto en lo siguiente: cuando el gobierno se empeña tanto en esto, no es solamente porque habría recibido aportes de campaña de estos sectores, sino también porque inevitablemente las políticas que llevan adelante van a conducir a que tengan que apelar a las Fuerzas Armadas una vez más para reprimir a la oposición interna y a las manifestaciones. No le va a alcanzar con la gendarmería, con la prefectura, con las fuerzas de seguridad, y ellos están previendo y están instando permanentemente a que se modifique la ley de seguridad y se pueda introducir a las Fuerzas Armadas en la represión interna. Es decir, el regreso a la represión ilegal de los años 70. Este es el problema. A ver, no sé si estoy entendiendo bien. Se está abriendo literalmente una puerta y una suerte de carta de permiso, o una carta como si fuera una suerte de aprobación de empezar a poner a las fuerzas en la calle, empezar a naturalizar épocas de represión que quisiéramos olvidar. Básicamente es eso. O sea, no solo, claro, exactamente. Por un lado liberar a los genocidas, y por el otro volver a tiempos oscuros como militares en las calles y una represión más exacerbada. Claro, porque vos fíjate que los militares, el sector militar, no quiere intervenir en la represión interna. No es su función, y tampoco parece ser una necesidad, pero hay una insistencia con este tema. Una insistencia de Milei, de Patricia Bullrich, que dicen que hay que llevar a las Fuerzas Armadas a combatir el narcotráfico. Primero se la lleva a combatir el narcotráfico y después van a intervenir en la represión de todos los conflictos, como ya ocurrió. Digamos, pasaron décadas en que en la Argentina sucedía eso, por aplicación de la doctrina nacional de seguridad nacional. Los jóvenes, las nuevas generaciones, no lo saben, no lo vivieron.
Pero, ¿qué sucedía? El ejército intervenía en las huelgas, copaba las instalaciones en donde había conflictos laborales. Esto ocurrió durante décadas. Y bueno, tuvo su peor manifestación durante la dictadura militar. Entonces, ¿qué es lo que plantean los sectores de las Fuerzas Armadas que ven con malos ojos esto? Ya intervinimos en estas cuestiones y nuestros camaradas terminaron todos presos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Lo dijo expresamente Villarruel en una oportunidad, en un reportaje, en que le manifestó a la Bullrich: ¿cómo vamos a salir a involucrar a los militares en la represión interna si hay un montón de militares presos por haberlo hecho? ¿Me explico? Claro. Entonces, este es el quid de la cuestión. La cuestión es volver a llevar a las Fuerzas Armadas a cumplir un rol que fue lamentable en el pasado y que llevó prácticamente a su total desprestigio. Es decir, la represión interior. Y para eso tienen que dar también una señal política. ¿Cuál es la señal política? Se reivindica a los que ejercieron la represión ilegal y el terrorismo de Estado en el pasado. Tal cual. Javier, nosotros hemos conversado el 27 de marzo, a escasos días de haberse producido la publicación de ese video, de la multitudinaria marcha y movilización a Plaza de Mayo, de aquel 24 de marzo de este año. Luego se conoció la denuncia que elevaste a la justicia contra el presidente, la vicepresidenta y también contra el director de la Escuela Nacional de Inteligencia, el Tata Joffre. Todavía no hemos hablado de él. ¿Qué para que lo conozcamos mejor y seguramente para las otras generaciones más jóvenes? ¿Quién es el Tata Joffre? Esto que me planteas es muy interesante porque es un sujeto muy inteligente y muy peligroso, ¿no? Empecemos por su vinculación familiar. El hermano de él fue subsecretario general de la presidencia del dictador Videla. Entonces ya vemos que Ricardo Joffre trabajó para Videla. Entonces hay un vínculo familiar y personal de Joffre con esta realidad. En segundo lugar, Joffre fue secretario de inteligencia durante la primera etapa del gobierno de Menem, después fue reemplazado por otro. En esa etapa es cuando se produce el acuerdo, digámoslo de alguna manera, entre los represores, la conducción de Montoneros, que estaba Firmenich, recordemos que estaba preso, y el gobierno de Menem. Entonces se decide, bajo el lema de la pacificación, y detrás del cual estuvo involucrado directamente Joffre, toda la política de indultos. Indultos a represores, indultos a montoneros y dirigentes de la guerrilla. Eso ocurre en un momento en el cual el Tata Joffre actúa como directamente operador de esa política. Después aparece vinculado a un escándalo muy grande. Cuando yo hice la denuncia me llamó una señora cuyo padre había sido secuestrado y desaparecido durante la dictadura militar, que era funcionario del Ministerio de Economía y que había objetado una operación, un negociado que querían llevar adelante Videla y Martínez de Hoz. Por ese solo hecho el hombre fue secuestrado y desaparecido. En determinado momento, en los años 90, este es un tema que yo no recordaba, me lo recordó esta señora, hubo un escándalo muy grande porque aparecieron en oferta y en circulación testimonios extraídos bajo tortura durante sesiones de tortura llevadas adelante en el batallón 601 de inteligencia del ejército, y esos testimonios que circulaban se le atribuía haberlos puesto en oferta para la venta
el Tata Joffre. Yo no sé si esto es verdad o mentira, pero fue mencionado en juicios de lesa humanidad y se hizo una investigación e incluso, si mal no recuerdo, un allanamiento. Entonces vemos que este señor aparece como traficando información de inteligencia. De hecho, sus obras, sus libros que se refieren a los años 70, contienen mucha información cuya fuente él se reserva o que directamente manifiesta o da a entender que es de inteligencia. Entonces sus vínculos con la inteligencia argentina, que está vinculada obviamente estrechamente con la represión ilegal, porque los grupos de tareas de la dictadura militar estaban integrados también por servicios de inteligencia o recibían información de los servicios de inteligencia. Entonces vemos que todo este submundo oscuro, tenebroso de la inteligencia argentina es un mundo en el cual el Tata Joffre se mueve como pez en el agua, es parte de ese mundo. Y en sus libros hace una permanente y sistemática presentación de los conflictos de los años 70 como la antesala justificadora del terrorismo de Estado. Entonces, es más, uno de sus tópicos favoritos es intentar endilgarle a Perón el comienzo de la represión ilegal a través de un documento reservado de los gobernadores del año 1973, que él dice que es el puntapié inicial de la represión ilegal, y en realidad es toda una mentira que lo que busca es achacarle a Perón lo que hizo después Videla. ¿Me explico? Sí. Yo combato argumentalmente estas cuestiones. En mi libro El último Perón hablo de eso, pero básicamente es una prédica sistemática de Joffre, que ahora ha hecho su eclosión porque el gobierno actual es receptivo de este relato. Uh-huh. Es un relato tan falso, el de Joffre, como el que hacen aquellos que ensalzan y reivindican a los montoneros. Uh-huh. Es decir, una visión totalmente parcial de los años 70, pero que tiene consecuencias prácticas. No es solo una cuestión histórica, es algo que se va a manifestar en la realidad de todos los días a partir de las políticas del actual gobierno. Y por eso el Tata Joffre ha sido restablecido en el submundo de la inteligencia oficialmente a través del presidente Milei. Javier, bueno, actualmente, con esto de la tecnología y el mundo digital, quien no está en 2 o 3 grupos de WhatsApp, por ejemplo, está en 5 o en 15, ¿no? Pero todos tenemos la familiaridad de estar, bueno, insertos en distintos grupos, algunos familiares, otros de política, otros de no sé, del trabajo, etcétera. En la jornada de ayer, Javier, en uno de estos grupos de WhatsApp en el que estoy incluido, que es de política y es de peronismo, un compañero de apellido Rodríguez publicó un mensaje que me pareció algo extemporáneo, pero vos sabés que ahora mientras te escucho digo, no, evidentemente este mensaje no está fuera de lugar, creo que es más que atinado. A partir de lo que estoy escuchando, Javier, tus temores de que estén intentando hacer volver mecanismos que parecían ya descartados por esta democracia que supera los 40 años. Y este texto es breve y dice, a ver si lo encuentro, para que me perdí. Bueno, habla de que hay que ir a luchar y discutir lo que es la teoría de los 2 demonios, básicamente. Es la teoría de los 2 demonios la que estaría circulando y clavándose de alguna manera en la vida de los argentinos nuevamente. Acá está. Creo que hay que salir con un documento esclarecedor a la opinión pública, aclarando bien los conceptos y el significado de la teoría de los 2 demonios,
creo que va a ayudar a que la ciudadanía e inclusive algunos compañeros jóvenes y no tan jóvenes se ilustren sobre lo que fue el terrorismo de Estado en su lucha con los que ellos llaman los terroristas, guerrilleros, organizaciones armadas, etcétera, etcétera. Creo que hasta hoy día hay muchos y muchas que están confundidos y que no saben al respecto. Fíjense una cosa, sigue diciendo este mensaje y ya concluyo, Javier. Este martes 27, por hoy, Villarruel va a hacer un acto en el Congreso reivindicando nuevamente a los asesinos, torturadores, represores y secuestradores, criminales que se amparaban con el Estado para llevar adelante su nefasto plan de exterminio a personas, organizaciones sociales, políticas, sindicales, etcétera. Creo que puede ser esclarecedor. Ahora es el momento, dice Eve, cómo te extraño. Termina este mensaje. Y mientras te escuchaba, Javier, y decías que esto puede ser una suerte de boomerang, que mientras estamos quizá dormidos o distraídos, efectivamente puede calar hondo este discurso y entrar en las generaciones más jóvenes, porque si la teoría de los dos demonios entra en la comprensión o lo compran las nuevas generaciones, claramente la represión no va a tener ningún tipo de resistencia. Podemos decir, bueno, están peleando dos bandos, el Estado, el ordenador de la sociedad, y estos tipos que son sindicales, que son orcos, como decía Mauricio Macri. ¿Cómo ves este escenario? Me parece que es atinado discutir y seguir peleando por esa nefasta teoría de los dos demonios. Sí, yo estoy de acuerdo. El tema es definir qué es la teoría de los dos demonios, porque, digamos, hoy nos enfrentamos a un escenario donde estos sujetos se ponen de parte de la represión ilegal, abiertamente, como lo venimos hablando. Y esto es muy escandaloso porque, hubo un pacto democrático de que esto no se iba a tolerar más y lo han reintroducido. Digamos, es la revancha de los sectores represivos de los años 70. Ahora, el problema es que muchas veces cuando se habla de la teoría de los dos demonios, quienes, digamos, la mencionan, en realidad lo que quieren es reivindicar el accionar violento de la lucha armada. Entonces, nos tienen permanentemente en esta situación y yo creo que hay que salir de eso. Hay que claramente establecer, porque yo viví los años 70, o sea, era chico, pero lo viví. Hubo violencia de izquierda y de derecha, y esto hay que decirlo. La violencia de izquierda eran Montoneros y el ERP. Cometían secuestros, cometían atentados, peleaban contra Perón, que esta es la otra cuestión que hay que decir, contra un gobierno constitucional. Y del otro lado estaba la AAA masacrando gente bajo el apelativo de zurdos. Decían, bueno, este es zurdo. Primero te llamaban zurdo, como hace Milei, y después te iban a buscar y te mataban. Y después se produce el golpe de Estado de 1976 con el argumento de que venían a luchar contra la subversión. Y esto es una gran mentira, porque la subversión, mejor dicho, la guerrilla, es decir, los focos de lucha armada ya habían sido derrotados. En el operativo Independencia se derrotó militarmente el foco que tenía el ERP en Tucumán, que había ocupado una parte del territorio tucumano y fue derrotado por el ejército. El grave error de Isabel fue haber mandado el ejército. Perón sostenía que había que enfrentar a estos sectores con la policía, no con el ejército. Perón se oponía terminantemente a que las Fuerzas Armadas intervinieran. Pero bueno, Isabel comete el error de enviar al ejército en el operativo Independencia, a Tucumán. En Tucumán la guerrilla es derrotada. Después se produce el hecho de Viejo Bueno, que yo lo recuerdo muy bien porque, si bien era chico, es cerca de mi casa. Santucho copa el regimiento de Viejo Bueno, donde se produce una especie de ratonera porque lo estaban esperando y los masacran. Entonces ahí se acabó la guerrilla. Esto fue en el año 1975, ¿me explico? No había ninguna justificación para continuar con la intervención de las Fuerzas Armadas a nivel interno.
Si bien ya de entrada fue una decisión errónea haber dado participación a las Fuerzas Armadas y no seguir lo que dijo Perón, que tenía que ser la policía. Bueno, ¿qué argumento se utilizó en ese momento? Venimos a luchar contra la subversión. ¿Dónde estaba la subversión? Ya había sido desmantelada militarmente. Sus líderes estaban exiliados. Entonces, en 1976 nos encontramos con una situación en la cual la derrocan a Isabel en marzo, cuando estaban convocadas elecciones para octubre de ese año. Es decir, que lo único que querían era acabar con el gobierno peronista. Lo único que querían era introducir el plan económico ultraliberal de Martínez de Hoz. Y para introducir ese plan económico, que es igual al de Milei, salvo algunas diferencias históricas, pero está basado en los mismos principios, ¿qué necesitaban? Reprimir, meter presos a los sindicalistas, meter presos a todos los militantes, ya sea por vía legal o ilegal, ponerlos o a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a aquellos que eran muy renombrados y a los otros directamente hacerlos desaparecer. Esto es lo que se llevó adelante durante la dictadura militar. Este es el terrorismo de Estado que se practicó, que no tenía como objetivo combatir a la guerrilla, tenía como objetivo destruir al peronismo, producir un cambio cultural cuyo sentido era: Argentina peronista no existe más, ahora viene la Argentina liberal. Esto es lo que intentaron hacer en la dictadura, un liberalismo que necesitaba las armas, es decir, era el liberalismo económico. Políticamente era más que autoritarismo, era un movimiento totalmente totalitario. Entonces, bueno, de alguna manera, estos fanáticos que hoy se encarnan en Milei y en Villarruel quieren volver a eso, lo reivindican. Obviamente la sociedad no es la misma, la sociedad aprendió otra cosa, pero a mí me llama la atención que haya tanta pasividad frente a estas reivindicaciones tan claras de lo que fue el terrorismo de Estado, y por eso insisto en que la justicia tiene que intervenir, seguir adelante la investigación de esta situación y por el lado de la política tiene que haber una respuesta más firme. No podemos seguir de brazos cruzados contemplando cómo se desarrolla todo esto con una absurda teoría de cuanto peor mejor, ¿no? Hay que frenarlo ahora, porque después, si no, no se va a poder frenar. Ya lo vivimos esto, ya lo vivimos. Hoy se reproduce de otra manera, pero ese escenario de pensar, bueno, dejemos a ver qué pasa cuando esté todo podrido, ahí volveremos, eso es un error. Hay que salir a enfrentarlo ahora. Hay que tener la valentía, digamos, dejar de lado las especulaciones y directamente enfrentarlo con claridad. Creo que es una labor que el peronismo se tiene que dar y que la parte democrática de la sociedad se tiene que dar. No puede mirar para otro lado. Yo pregunto, los radicales cuyo máximo figura histórica reciente es Raúl Alfonsín, fue Alfonsín el que llevó adelante el juicio a las juntas, el que encarceló a los comandantes. ¿Cómo pueden soportar que Villarruel y Milei digan que en realidad ese juicio fue una fantochada política? Cuando fue un juicio ejemplar que se llevó adelante en el año 84-85 y que tuvo una sentencia después de meses y meses de recabar testimonios con el debido proceso, con derecho de defensa en juicio. ¿Cómo pueden sostener que ese juicio fue una fantochada política? Entonces, realmente los radicales han olvidado, han perdido la memoria, y esto es muy preocupante. Javier, no sé si adherís a esta iniciativa de juicio político que impulsa Eduardo Barcesat, que impulsa Carlos Rosansky, entre otras importantes figuras del derecho. Estoy en conocimiento de eso. Creo que los juicios políticos
son una cuestión que se resuelve por número, es decir, es necesario contar con los números en las cámaras. Habrá que ver si el escenario electoral después de las elecciones del año que viene lo permite. Yo soy muy escéptico respecto de que un juicio político vaya a prosperar en estas condiciones, pero puede suceder que el agravamiento de las condiciones económicas y sociales, resultado de estas malas políticas, lleve a un disturbio social que termine haciendo factible el juicio político. Eso no es de descartar. Bien, bien. Javier, agradecerte este tiempo que has compartido con nosotros. Realmente muy valioso, clarificador, urgente y necesario en este tiempo angustiante, y como me quedo con lo que decías recién, me llama la atención la tranquilidad que hay. Ojalá eso se rompa, esperamos que se rompa y que el pueblo empiece a reclamar lo que es suyo, ¿no? La paz, la tranquilidad y bueno, que dejen de agredir la vida de los argentinos, sobre todo de la clase trabajadora. Y bueno, yo te agradezco a vos, me viene a la memoria en este momento la situación que están viviendo en tu provincia con este caso de un legislador de La Libertad Avanza implicado en la pedofilia, ¿no? Germán Quisca, que ha tenido algunos spots con Patricia Bullrich cuando se promocionaba como candidato a diputado provincial. Pero bueno, parece que lo único que de lo que tenemos que hablar es de las rencillas domésticas de Alberto y Fabiola, ¿no? Parece que eso es lo que ocupa los medios, mientras vienen tarifazos, mientras aparecen legisladores pedófilos, en fin, mientras Villarruel organiza estas reivindicaciones. Parece que los medios nos tienen estupidizados con peleas entre Fabiola y Alberto, que si fueran delitos y las lesiones realmente existieron, ya están prescriptas, ¿no? Porque el plazo de prescripción de las lesiones es de 2 años. Y bueno, y estamos discutiendo todo el tiempo con eso. Sí, y también decir que lo va a tener que buscar la Interpol a Germán y Sebastián Quisca, porque el hermano también está con pedido de captura, porque Patricia Bullrich, al parecer, se está lavando las manos. Y el error fue de la justicia misionera de haber desatendido los tiempos en los que tenían que procurar su captura, porque la culpa es de la justicia misionera. Ella no tiene nada que ver, es ministra de Seguridad de la Nación, a ella no se le escapó, cruzó la frontera, se fue, que lo busque la Interpol. Ese es otro escenario que tampoco está siendo muy visibilizado por estas horas. Pero yo te hago una pregunta, y perdón que te estoy robando tiempo, pero digamos, ¿a alguien le extraña que haya estos personajes en La Libertad Avanza cuando el presidente, siendo, estando en campaña, hablaba de que había que habilitar el mercado de órganos y de niños? Y bueno, a mí no me extraña, digamos, me parece parte de la misma ideología ultraliberal. Lamentablemente esto no es el liberalismo, el liberalismo es otra cosa. Esto es el ultraliberalismo, según el cual todo está permitido mientras el mercado lo mande. Entonces, si hay un mercado de niños para consumo de prostitución infantil y de depravación, y bueno, entonces según el mercado es el que manda para la ideología de Milei. Entonces a mí no me extraña todo esto. Dios mío. Javier, te mandamos un gran abrazo y agradecerte mucho este tiempo que nos has dispensado. Gracias a vos, hasta luego. Fuerte abrazo, hasta pronto. Javier Garín es abogado, vinculado a los derechos humanos, larguísima trayectoria, casi 40 años de carrera en el ejercicio del derecho, conversando con nosotros, autor del libro El Último Perón, habló absolutamente de todo, es quien está empujando la demanda contra el presidente de la Nación, Javier Milei, Victoria Villarruel y el Tata Joffre.